¿Y qué te impulsó como conocer el mundo, salir de Brasil y al final pues terminaste en México? Fue muy difícil, sigue siendo muy difícil. Con 17 años tuvieron que emanciparme, probando tacos en la calle y hospital. Dije, este pueblo está muy aburrido, me voy. Pues básicamente eso, o sea, tenía 15 años, entonces apenas empezaba en el mundo del modelaje y ahí como es un pueblo, dije, a ver, aquí no voy a crecer, no hay mucho que hacer. Entonces me fui a San Pablo, o sea, mi mamá me acompañó, mi papá pues, me dio la autorización y ahí decidí quedarme. Entonces estuve 2 años en San Pablo y de ahí una agencia me mandó a Italia. Con 17 años. Tuvieron que emanciparme porque pues, no podía viajar todavía internacional. Y ahí estuve Italia. 3 meses en Italia. ¿Y qué tal ahí? Porque pues yo lo percibo como es como uno de las ciudades muy fuertes, ¿no? En modelaje, moda, muchas marcas de lujo. Exactamente, justo es el lugar de tus sueños, ¿no? Cuando eres modelo dices, wow, Italia, Francia, Estados Unidos, ¿no? Nueva York, esos lugares son las capitales de la moda, ¿no? París, pero llegar ahí obviamente no fue fácil y estar ahí todavía fue aún más difícil porque hay una competencia enorme, o sea, hay muchos modelos de todos lados, entonces... ahí pueden llegar modelos desde Brasil, pero también desde Rusia, desde China, desde cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces la competencia es muy grande. No fue fácil, fue muy difícil, obviamente. Trabajar fue casi imposible. Trabajé muy poco, me acuerdo que llegué, tuve un trabajito otro, pero era para empezar, para también aprender, ver cómo funcionaba todo. Yo hablaba muy poquito inglés en esta época, entonces me acuerdo que aprendí un poco de italiano para intentar mínimo no perderme tanto, porque sí me perdía, pero me perdía menos. Sí fue muy difícil en el tema laboral, pero en tema cultural, pues siento que siempre me he adaptado muy bien, excepto con China. Fue increíble, o sea, es un lugar precioso, Milano, o sea, me fascinó. Y de ahí ya me fui a Asia. Ok, a Asia después. De ahí me fui a Asia, me fui a Tailandia, me fui a Bangkok, me fui a Corea, a Seúl. De ahí me fui a Yakarta, luego a Kuala Lumpur, todo modelando. Okay. Siempre así iba de que 3 meses en un lugar, 3 meses en otro y así iba. Hasta ver dónde me gustaba un poquito más y quizás quedarme un poco más en este lugar, ¿no? Entonces, me fue muy bien en Malasia, en Kuala Lumpur, trabajé muy bien ahí y dije, puede ser un lugar que pueda quedarme un poquito más. Y estuve ahí 6 meses, luego me fui a China, estuve también, o sea, conocí más de 22 ciudades en China, conocí un montón por el modelaje. Entonces, pero sí fue un país muy difícil para mí. Sí, o sea, muy difícil. Por la comida, okay. El idioma, pues ni hablar, obviamente es muy... Claro. Aprendí también un poquitito de chino. Siempre intentaba aprender un poquito de cada lugar para... Pues, porque me gusta comunicarme con la gente. Entonces, yo siento que es muy importante eso, ¿no? Que aprendas mínimo un hola, gracias, ¿cómo estás? Bueno, en tu país sí fue un poco difícil el alemán, pero también lo intenté. Y en China siento que me costó mucho adaptarme. Mi amigo pensó que era un genio del trading. Empezó a ganar algo de dinero y se emocionó. Pero hubo un detalle que no revisó. El broker no era confiable. El resultado lo perdió todo. No cometas el mismo error. Si vas a hacer trading, hazlo con una plataforma segura, regulada y confiable como Capital.com. Regístrate en Capital.com usando mi enlace en la descripción. Ingresa mi código promocional CHOQUE50. En el soporte en vivo, opera el volumen requerido y obtén un bono de $50. Capital.com te permite operar con CFDs en más de 4.500 mercados, incluyendo acciones populares, criptomonedas, divisas y materias primas. Todo es transparente, sin comisiones ocultas, sin letra pequeña. Puedes usar la aplicación o tu computadora e incluso practicar en una cuenta demo gratuita. El 99% de los retiros se procesan en menos de 24 horas según sus datos internos. Y lo mejor, tengo un bono exclusivo para ti. Regístrate en Capital.com usando mi enlace, ingresa el código CHOQUE50 en el soporte en vivo, cumple con el volumen requerido de operaciones y recibes $50 como regalo. Comienza a hacer trading de forma inteligente y segura. Da clic en el enlace en la descripción y en el comentario fijado. ¿La comida cómo se te hacía? Como que tenía que decías que... Muy peculiar.
pues los animales. O sea, sí, no soy vegana. Ya. Luego me pasaba que salía del trabajo, o sea, muy tarde con las demás chicas, hacíamos desfiles y así de que la agencia, la dueña de la agencia era una china muy simpática, entonces nos llevábamos muy bien y nos decía, chicas, vamos a comer en tal lugar. Entonces nos llevaba, pero llegábamos ahí y era barbecue de algo, pero luego no nos decía qué. Entonces así de que, bueno, vamos a probarlo. Y al final así de que, carne de, no sé, lagarto. O sea, era muy difícil la comida. Yeah. Hay opciones más sencillas, ¿no? Como arroz con huevo o un jitomate, no sé, como que hay opciones más para nosotros, digamos así, que podemos, no sé, nos cuesta un poco más el tema de adaptarse con la comida asiática. Sí, es que hay ese video, creo que es ¿de quién será? Creo que de Luisito Comunica, donde está en la miniatura y tiene como un caballito del mar. Ah, sí, así en un palito, caballo así, marino. ajá, Ay, no. Como frito. ¿Ves? Cosas así. Sí, luego veía. Ajá, te digo que habían cosas que yo no sabía qué era que estaba comiendo, pero hay otras que sí podrías ver y decías, Claro. ok, eso pues no Ok. puedo. Entonces, me la pasaba comiendo KFC, McDonald's, era chavita, entonces la verdad es que sí comía comida así de fast food Ya. para sobrevivir, digamos. Ok. ¿Y cómo llegas a México finalmente? Al final estuve mucho tiempo en Asia, o sea, así de que Malasia y repetía lugares luego, hasta que dije, me cansé. Ya estoy muy cansada de llegar a Brasil, o sea, desde Asia. Entonces hacía, por ejemplo, si estaba en Yakarta, volaba hasta Hong Kong. De Hong Kong, Sudáfrica, de Sudáfrica, San Pablo, y de San Pablo hasta el pueblo donde viven mis papás. No sé, eran 3 días de viajes, ¿no? Entonces dije, ya, necesito estar un poquito más cerca de acá. Y mi agencia de Brasil me dijo, Leti, pues, ¿por qué no intentas México? Inténtalo a ver cómo te va, si te gusta y o sea, puedes ir por 4 meses si te gusta. Yo, bueno, está bien, 4 meses. Y ya en 2015, después de Malasia, me regresé a Brasil. Estuve 3 meses con mi familia y dije, bueno, ahora sí me voy a México. Y empecé a trabajar muy bien aquí. Y dije, ok, me gusta, yo creo que me quedo. Porque la idea era que me fuera a Miami después de acá, o sea, intentar el mercado de Estados Unidos. Pero dije, a ver, estoy contenta, pues, o sea, me están saliendo muchos trabajos, buenos proyectos y terminé quedando. Ok. Qué padre. Sí. ¿Qué fueron como tus primeras impresiones que tuviste? Fue muy chistoso porque, a ver, yo tengo una relación tengo una conexión con México desde chiquita porque soy fan de RBD. ¿Conoces RBD? Es un grupo musical la mexicano, banda. sí, la banda. Sí. Y pues es una telenovela, ¿no? Entonces yo la veía desde Brasil. La veía en Esa de portugués. Sálvame. Esta, sí. sálvame. Hace la que siempre cantan en las pedas, El que está ¿no? sufriendo. Sí. Entonces lo veía en Brasil, bueno, acompañado del Chavo del Ocho, María la del Barrio, que son novelas muy famosas acá. Entonces ya conocía un poco de México a través de las telenovelas. Entonces cuando llego acá fue como, a ver, eso es muy distinto. La gente no anda con sombrero en la calle. Yo veía a todos así con sombrero. Entonces las telenovelas mexicanas pasan mucho eso, esta imagen, pero cuando tú llegas es otro mundo. Entonces me impresionó. Yo dije, wow, qué lugar padre. Qué bonito. La gente es linda, justamente lo que te mencioné al principio. La gente es muy linda. Son simpáticos. La comida es deliciosa. Entonces conecté todavía, o sea, fue muy rápido todo. Me conecté todavía más con México y ahí fue donde dije, ok, sí, 100% me quedo acá. Ah, genial. Sí. ¿Y eso del hospital fue mucho más después o ya fue en el... Fue luego, no, ¿sí? hombre, sí, 5 días. Llevaba 5 días aquí, Ay, así de no. que hospital. Sí. Es Sí. No fue nada grave, pero sí, así de que infección y Claro. me sentía mal y pues el picante pues no estaba acostumbrada. Entonces Sí. pues sí fue una bomba para mi estómago. Hoy en día, ¿cómo la llevas? Amo ¿Sí? el picante, sí, la salsita verde. Mi plato favorito son los chilaquiles. Entonces, en la mañana no como eso diario, no puedo por mi trabajo, me encantaría. Pero sí, chilaquiles verdes o rojos. Tuve varios momentos, así, o sea, como que fui cambiando de platillos mexicanos, ¿no? O sea, primero eran las enchiladas, luego los tacos. Ahora estoy con los chilaquiles, pero me encantan todos esos platos. Lo único que sí me cuesta un poquito es el mole. ¿El mole? Sí, Sí. muchos dicen eso. Sí, el mole me cuesta y el nopal. ¿Nopal? Entonces, cuando pedía jugo verde así en la calle, Claro.
Les decía, ay, no, sí, nopal. Porque sí Ajá. sentía, es como baboso, ¿no? Sí. Es como... Sí, es un poco raro, pero ya creo que le tienes como las aceitunas, ¿no? Les tienes que crear como de gusto. Me O sea, fascinan las aceitunas. Sí, exacto, por pero hay ejemplo, gente de que no le gusta. chiquita, seguramente cuando tenías, no sé, 6 años, no. No me gustaba. Seguro. Seguro, no me acuerdo, pero puede ser. Sí, pero sí, pues, o sea, más bien eso. Creo que el nopal y el mole, pero Ya. todo lo demás. ¿Tú dirías que tienen muchas cosas en común, mexicanos y brasileños? Sí, muchas, muchísimas. La simpatía, la empatía, el ayudar. Los mexicanos son muy empáticos, eso me encanta también porque no se necesitas de ayuda, están para ti. Los brasileños siento que también somos muy así. Ujú. Y eso es muy bonito de México. No solo eso, hay muchas cosas, pero siento que los brasileños y mexicanos somos muy parecidos en eso, pero también hay muchas cosas más. Y los latinos en general también, ¿no? Como que son muy simpáticos, muy alegres. Eso también como la alegría. El brasileño es muy de fiesta. Los mexicanos siento que también son muy fiesteros. Entonces, creo que nos parecemos mucho en muchas cosas. ¿Qué serían como las mayores diferencias? Ay, la puntualidad quizás. ¿Que son más puntuales los brasileños? Nosotros brasileños, Sí, órale. creo. Ese es un tema en México, yo creo que también por el tema del tráfico, ¿no? O sea, hay mucho tráfico, todo se dificulta también. Yo vengo de un pueblo en Brasil, o sea, no, mis papás viven en una ciudad muy chiquita, entonces no crecí en San Pablo. San Pablo sería como la Ciudad de México, entonces todo es muy distinto también, ¿no? Entonces no sé cómo sería en San Pablo el tema de la puntualidad. Pero en México siento que hay esta diferencia con Brasil en el tema de los horarios, quizás. Bueno, yo creo que eso. Ahora me pusiste a pensar a ver cuál sería... ¿Comida? Comida me encanta. A ¿Acá? ver, cuando llegué a México sí fue un tema. El tema del picante y llegué súper emocionada y probando tacos en la calle y hospital. En una semana. ¿Neta? Así que sí. ¿Te fuiste al hospital? Sí, mal, me puse muy mal del estómago. No estaba acostumbrada. Ya. Entonces comí en la calle, comí picante, o sea, fue así como un combo para mi estómago, entonces fue hospital en una semana. Pero igual estuvo bien porque ahí ya ya estaba más blindada para lo Ajá. que se venía. Ándale. Sí, como una vez el campo de entrenamiento, ¿no? Exacto. No, a mí me fascina. La comida mexicana me encanta, se me hace deliciosa. De hecho, cuando voy a otros lugares, hasta a Brasil, siempre busco un poquito de salsa picante, porque en Brasil pues no comemos, digo, en el sur de Brasil no comemos salsa con salsa picante. Entonces, cuando voy, sí ando buscando un poquito de salsa para la comida. Ok, sí, yo hago ya siempre lo mismo. ¿Tú también? En Sí. el extranjero incluso ya pido, ¿no? Oye, ¿no tienes un poco de tabasco o algo Tiene así? nada más, exacto, el Ajá. tabasco que es muy, muy gringo, ¿no? Entonces, sí, si no es nada que ver, la Sí. verdad. Pero Es muy bueno, muchas diferente. veces como en Alemania no hay otra cosa, ¿no? Entonces mejor pido eso que otra cosa. Ahora me comentaste que tú eres de un pueblito del sur de Brasil. De un ¿Nos pueblito. podrías describir cómo fue crecer ahí? ¿En qué se distingue, por ejemplo, acá a los pueblitos mexicanos? Ajá. ¿Cómo fue el ambiente, pues? Yo nací en Joinville, que es en realidad una ciudad grande en el estado de Santa Catarina. La capital de ese estado se llama Florianópolis. Florianópolis es hermoso. Es hermoso, hermoso. Y bueno, mis papás se cambiaron a Guaramirín, que es un pueblo cerquita de ahí, de Ok. Joinville. De Florianópolis estamos más o menos a 2 horas y media, 3, depende el tráfico. Ya. Más o menos 3 horas, ponle. Pues Guaramirín es un lugar muy chiquito. Si no me equivoco, ahora tienen como 70,000 habitantes. Digo chico, pero hasta ahí. Muy sencillo. Hay mucha seguridad. Entonces crecer ahí fue hermoso. O sea, siempre sí, iba sola a la escuela. Mi hermano también siempre pues, haciendo sus cosas solo. Y comparando eso, o sea, este pueblo a los pueblos de México, yo creo que cultural y también como en el tema de las construcciones, ¿no? O sea, ya en Brasil todo es muy limpio, digamos así, en temas de colores, ¿no? Blanco, beige y así, las casas. Y siento que aquí en México hay Es más como colores, mar de colores. más vida, exacto. Sí. Entonces, cuando vas a un pueblo, bueno, están los pueblos mágicos. Es impresionante la diferencia de los pueblos. Claro. Entonces, me encanta eso de México, los pueblos que pues te llaman mucho la atención. Claro. Vas y tiene algo distinto, ¿no? Pues aquí hay, no sé, la iglesia que pasó tal cosa o no sé, como que hay mucha historia en México, ¿no? Y más en los pueblos de aquí en Ahora que mencionaste ¿cómo es? Florianópolis. Florianópolis.
dato curioso, yo llegué en el 2012 a México, pero pude como elegir entre varias opciones. Ajá. Y también teníamos una ciudad hermana en Florianópolis. Y yo lo vi, o sea, lo googleé Sí, y hay un montón de playas como que Muchas. parecen paraíso. sí, hay muchas playas. Ahí es hermoso, la verdad que hay. Bueno, depende igual donde vayas, pero sí hay muchas playas bonitas por ahí. Florianópolis, pues es la más conocida, es una isla, entonces hay muchas playas ahí, está padrísimo. Y es donde la gente va a pasar el carnaval, va a pasar Año Nuevo, Navidad, y se llena. Eso claro, sí me se imagino. llena, pues es el point de Brasil, junto con Río de Janeiro y todos los demás lugares, ¿no? Pero Florianópolis es un lugar, o sea, la gente que está en Brasil tiene que conocer. Claro. Es muy bonito, muy, muy, muy bueno. A mí me encanta ir allá. Pero también si comparamos Florianópolis con México, las playas de México, yo siempre digo que México tiene las mejores playas. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la que más te gusta? Ahora mi favorita es Puerto Escondido. Estoy enamorada de Puerto Escondido. Tiene una vibra hermosa, todo es muy relajado, barato por el momento, muy práctico, muy fácil de llegar. Pues tienes un vuelo de 1 hora, luego agarras el taxi, 20 minutos de estar ya ahí en el centro de la ciudad, ni eso, o sea, menos. Y me encanta porque tristemente Tulum, algunos lugares ya están un poquito más complicados, ¿no? Entonces, ahora Puerto Escondido, pero a mí se me hace que la Riviera Maya es También. impresionante, Claro. es muy bonito. Mejor que Florianópolis. Yo diría que sí. Bien esta pronunciación. Es que cuando yo lo vi, Florianópolis. en ese entonces dije, no, o sea, no puedo postularme para esa universidad porque no voy a hacer nada en todo el semestre. Vas a ir a la playa ¿no? todo el Sí, día claro. y vas a comer brigadeiro. Ándale. Sí, es cierto, pues mucha gente va a estudiar allá también, sí, a Florianópolis. Entonces ya, ¿no quisiste ir a Florianópolis? Bueno, También es que tuve que aplicar una estrategia porque pues ya había ido yo a un intercambio Ajá. y pues iban a dar preferencia a las personas que todavía no han hecho un intercambio. Ok. Entonces, como investigué un poco a dónde la gente normalmente quería ir más y a dónde menos, y ahí querían ir muchísimas personas. A Florianópolis, sí. Y fue muy curioso porque justamente hoy en día yo creo que México es uno de los más top donde todos quieren ir, pero en ese entonces, pues por las noticias, etcétera, mucha gente en ese entonces no quería ir a México. Entonces yo puse México en número 1 en mi lista para ver si me aceptaban y así llegué a Guadalajara. Así llegaste a Guadalajara. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Yo ya entrevistándote. Sí, no pasa nada, no. Cambiando. Hermoso. ¿Conoces Guadalajara? Sí, me encanta. Sí. También se me hace súper bonito. Sí, es como o sea, tiene una esencia, pues sí, dice, ¿no? De Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicano. No, o sea, literal, siento, es como la esencia de México, Guadalajara. Sí, súper mexicano. Con, pues sí, mariachi, tequila, está cerca, pues arquitectura, de muchos aspectos, ¿no? De la comida también. Y para mí también fue la primera vez que conocí, yo soy también de pueblo, ¿sabes? Ah, sí. Y fue por primera vez que conocí una ciudad realmente grande. En Alemania decimos, bueno, tenemos Berlín, ¿no? Pero no es tan grande, ¿sabes? No, comparada a Guadalajara o No. Ciudad de México. Ah, no sabía que era... Ustedes también tienen súper ciudades grandísimas, Sí, ¿no? sí. San Paulo, bueno, Río de Janeiro, Brasilia. Híjole, hay muchas. Es la capital de Brasil, es Brasilia. Brasilia, Ajá. exacto, sí. Si se le quieren Muchos- lucir en una... Muchos piensan que es Río de Janeiro. No, es Brasilia. Brasilia. Sí, también enorme. No conozco, pero sé que es muy grande, sí. Pero comparado a la Ciudad de México es... La Ciudad de México pues es una locura lo que es esta ciudad. Es enorme. Sí. Yo vivo 10 años aquí y siento que todavía no termino de conocerla. Sí. Y me falta mucho, obviamente, Claro. pero cada vez que voy pasando, no sé, con el coche o no sé, paso por ciertos lugares y digo, o sea, este lado no conocía. Sí. Y es así. Entonces, como Iztapalapa, ¿no? Te metes en Iztapalapa y no sales más. Es Sí. como, es enorme Sí, Iztapalapa. sí. Yo lo conocí hace poco y dije, wow, o sea, es inmenso. Sí, Entonces, sí, en México hay como muchos mundos, o sea, es enorme. sí. Hace, por ejemplo, 1 año y medio grabé en Día de los Muertos en Azcapotzalco y aprendí que ahí, pues hay como un pueblo que es como un barrio, pero sí es un pueblo cuando vas porque todos se conocen, ¿sabes? Ajá. Y realmente hay como la vibra de pueblito, ¿no? Pero estás Exacto. dentro de la ciudad y ahí aprendí por primera vez y
no sabía que ahí hay una tradición que incluso antes de que llegaron aquí los mexicas, ¿no? Sí. Antes los aztecas, ellos ya estaban allá. Ah. Sí. Y wow, y como justo como dices, como siempre como descubres algo nuevo que antes Sí, y más de los pueblos, ¿no? Sí. Como que siempre hay algo diferente, o la comida, o no sé, siempre hay algo muy padre en los pueblos mexicanos. Si tú vas a un pueblo de Brasil, no te va a pasar nada así, o sea, es como, Bueno. ahí está, es un pueblo X, o sea, no hay nada así mágico, o sea, por eso digo, eso es lo padre de los pueblos de México. Claro. Allá es más X. A ver, la comida brasileña es muy rica, Sí. y de dónde vienen, o sea, donde viven mis papás, porque no vienen de ahí, pero viven ahí, es inmigrado por muchos alemanes, italianos, polacos o poloneses, polacos. Sí. Polacos, Polacos, ¿verdad? creo, Sí, polacos. Entonces hay mucha cultura europea ahí. De hecho, tenemos la Oktoberfest. Schützenfest. Schützenfest. Ah, ¿cómo es? Schützenfest tienen. Ay, yo, No Schützenfest. manches. Eso está súper curioso. Tenemos ahí, sí. Schützenfest es una tradición de Alemania donde la mayoría de los casos se cuelgan como un tipo de águila de madera y pues tú Ajá. vas tirando y bueno, quien se lo lleva es el rey, ¿no? ¿Cómo se dice el animal? Pues en mi pueblo es una águila. Águila Ok. de madera. Ah, ok. Bueno, allá sí hay los animales así, o sea, vivos. No, Un no, poco de no, no, cosas. es de madera. No, no, Ah, no, ok, no, ok. no, ¿cómo crees? Bueno, no sé cómo está la fiesta, pero digo, ahí también está esta cultura. Sí. Pero bueno, cada quien. Pero sí, tenemos Schützenfest, tenemos Oktoberfest, que también es así de que un mes de fiesta en Blumenau, que está como a una Blumenau. hora. Blumenau. Súper curioso de que también, o sea, búsquenlo. Igual aquí podemos poner unas imágenes de Blumenau. Yo vi como un documental de eso, que Ajá. es justo como tú dices, ¿no? De la herencia alemana allá. Hasta hay una comunidad en Brasil que hasta la fecha hablan, pues, alemán. Sí, te digo que mis vecinos, mis ex vecinos hablaban alemán. Órale. Entonces estabas ahí, me encanta cómo te sale el mexicano. Órale. Órale. No manches. Sí, tenía vecinos que hablaban alemán, italiano, entonces ahí la cultura es muy europea, es muy fuerte. Ya. Entonces hay mucha gente, pues, como tú, así, güera, de ojos claros, encuentras bueno, en el sur de todo, pero Ya. está muy fuerte la cultura europea ahí. Qué locura. Ujú. ¿Qué fue como para ti cuando llegaste como, aparte de, pues sí, de terminar en el hospital por la comida, pero un choque cultural fuerte? Puede ser positivo, sorprendente, lo que tú... Ay, un choque cultural. Em, Pues yo creo que eso, el tema de la puntualidad, creo que era algo que sí me pegó al principio. Hoy en día ya estoy acostumbrada y me pasa a mí también, porque Claro. pues vive en la Ciudad de México, es imposible. No imposible, pero uno intenta luego llegar a tiempo y pues nos cuesta mucho, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que más me llegaba al trabajo, o sea, en los llamados no sé, fotográficos, ¿no? De campañas o así. Y la agencia me decía, Leti, tienes que estar a las 8 de la mañana. Ujú. Entonces llegaba yo, no sé, 7:50, 7:55, ¿no? Así de que tampoco es puntual, ¿no? Está mal también. Sí, Si es a las sí, siempre a hay las como- 8. Sí, Bueno, llegaba y todavía no habían llegado. Entonces llegaba, no sé, 8:30 o algo así. Entonces al principio me costó un poquito eso, entenderlo. Pero ya cuando empecé a vivir más tiempo aquí, dije, es que pues está complicado también. O sea, sí, el tema transporte, el tema horarios, tráfico. Entonces ya, después lo solté, dije, bueno, está bien. ajá. Y eso. Y también lo que me costó muchísimo fue el idioma. O sea, al principio, a pesar de las telenovelas que veía en Sí. Brasil, no hablaba español. Ya. Entonces llegué hablando en inglés con todos. No, Con mi pero- agencia, sí. Y ahí como, bien. bueno, ok, en el mundo del modelaje me imagino que, pues no. Tienes que hablarlo, sí. 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 Pero, por ejemplo, en la calle también le hablabas a la gente en inglés. Con todos, así de que intentaba el portuñol en la calle Ajá. luego, pero luego en inglés, porque ahí te va. Tuve situaciones muy chistosas por el español en México, o sea, he pasado vergüenza aquí. Porque uno piensa que por ser brasileña y hablar portugués, pues es lo mismo, ¿no? O suena muy similar o es la misma palabra y no es así. Tenemos palabras, a ver, que sí suenan similares, pero que es otra cosa. Ah, los falsos amigos. Exactamente. A ver, ¿cuáles, por ejemplo? Ahí te va algo muy chistoso. Ok. Ese siempre me acuerdo porque digo, a ver, estamos aquí, no así te la cuento, pero
llegué atrasada. Esta vez sí, justamente, venía así apuradísima para llegar a tiempo, justamente en el trabajo. Y llevaba, no sé, semanas aquí. Y llego y les digo, perdóneme, es que vengo cogiendo, crucé el parque y no sé qué. Entonces me miran así como que, Leti, ¿qué? Y venía agitada porque pues venía corriendo, ¿no? Entonces me dice, ¿qué dice? Y la maquillista se acerca y me dice, Leti, es que no se dice así. Eso es tal cosa y eso es... Y yo, no manches, es que en Brasil se dice así. Entonces imagina, tienes que cuidar muchísimo el idioma. Ya. Porque sí, Brasil, pues vas a correr es coger. O sea, nosotros usamos 2 R's. Entonces, esta es una palabra de muchas que Claro. no me acuerdo ahora, porque ya pues el idioma lo domino bien, creo yo. Entonces, hoy no te sé decir algo más, pero me acuerdo muy bien de esta vez. Y es como que, ay, qué vergüenza. Claro. Y me ha pasado varias, ¿eh? Sí. Así. Una vez creo que escuché en portugués, por ejemplo, aquí dices, cuando algo está muy bien, por ejemplo, comida, dices, está exquisito. Ah, Y sí. en portugués de Brasil creo que no Exacto. está tan chido, ¿verdad? Sí, exquisito es como, esta persona es exquisita, es como rara. Ok. Medio exquisito, así decimos. Sí, también, no sé, me ha pasado, por ejemplo, el pastel. Para nosotros el pastel en Brasil es la empanada, como empanada argentina. Así decimos nosotros, pastel. Y aquí pastel, pues es pastel, Pues sí. cake, ¿no? Entonces una vez me acuerdo que me decían, Leti, ¿quieres pastel? Y yo bien emocionada así en el trabajo, ay, sí, pastel brasileño. Y ya llegan con el pastel así y yo, pero ¿cómo se llama? No, pastel de cake. Y yo, no, es que en Brasil es otra cosa, como que esas cositas. O padre, por ejemplo, que me decía mucho así, ay, qué padre. Y yo, como padre, es que en Brasil papá es padre. Claro. Entonces, como, ok. Entonces, todo eso me costó mucho al Ya. principio. Hoy en día creo que ya me adapté bastante. Sí. A mí me pasó, por ejemplo, ahora que lo hablas del pastel de torta. Sí, O sea, torta, aquí la exacto. torta, pues sí, es como un sándwichito, ¿no? Como el bolillo con cosas, etcétera. Pero en alemán, por ejemplo, el pastel como con nata y así, o sea, Sí. como lo Como de pesado cumpleaños. Torte, ¿no? Entonces siempre Ah. decía, en vez de decir como Torta. pastel, pues decía torta, ¿no? Y Sí, es cierto. En Brasil también puedes decir, exacto, como torta. Ajá, como un pastel. Sí, también. También lo usamos como, seguramente los vecinos alemanes lo integraron ahí en la panadería brasileña. Sí, también lo ubicamos como torta. ¿Y has ido a ese Oktoberfest en Brasil alguna No vez? fui, pero estuve en la de Múnich. Ah, ¿sí? Estuve ahí. ¿Cómo te pareció? Buenísima. Por ejemplo, a esa yo nunca fui. Yo fui a esta porque estaba más cerca. Porque Ya. como nunca estoy en Brasil, la verdad es que me Ya. cuesta, me cuesta, no, o sea, es difícil que yo esté justo cuando están pasando sucediendo las buenas fiestas, digamos así. Y pues resultó que yo estaba en Alemania justo visitando a una amiga que se casó por allá con un alemán. Y me dijo, pues vámonos a la Oktoberfest. Y yo, órale, va. Y padrísima, me encantó. Muy buena. A ver, danos una guía, por favor, para latinos en el Oktoberfest. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿En la de Blumenau, en Brasil? No, en Alemania, en la de En Múnich. Alemania. Porque la cerveza está fuerte y muchos subestimen. La cerveza está fuerte. Hace años que fui, pero me acuerdo un poquito de lo que fue. A ver, me acuerdo que tomé la cerveza es como una jarra, ¿no? Ajá. Y después de ahí ya no me acuerdo Después nada. ya me eché una y ya no me acuerdo qué pasó. No es cierto. Pues creo que me tomaba como unas 2 de estas ahí. Me acuerdo que era barato, o sea, no eran caras ahí la cerveza. Pues no me es que acuerdo ya subió cuánto. ahí el pinche Es que sí, hace inflación, está muchos cañón. también. Pues eso también. Me acuerdo que comí el pretzel grande, comí los cacahuates dulces. Híjole, estoy intentando como acordarme, sí, porque después de 2 jarras. Sí, claro. Y me acuerdo que al final hay una fiesta como de vino, ¿no? Sí, también en la región. Exacto. Y ahí me acuerdo que entramos también y había mucha gente. O sea, ya todos hacia el final que ya está por terminar la fiesta se pasan para allá. Y me acuerdo que creo que probé el vino también. Pero, o sea, así como que tengo ciertos recuerdos, pero, a ver, es una fiesta muy grande.
Hay muchos locales, hay mucha comida rica y pues lo principal es la cerveza, 100%. Claro. O sea, pero me acuerdo que sí me quedé así en un Airbnb en Múnich, Ajá. cerca de ahí, súper fácil de llegar, fácil de salir. Creo que fui metro, de hecho, Ya. y 10 de 10, súper bien. ¿Te subiste a las banquitas? No, ¿No? no, Porque no, ahí no, luego no. bailan. Y hay una Sí. regla que algunos no saben. Cuando te subes a la mesa, como, bueno, dicen mis amigos de Baviera, ¿no? O sea, Ajá. yo nunca he estado en ese Oktoberfest, Ajá. pero como te empiezan a aventar como cosas, porque te Ah. subiste a la mesa, entonces tú tienes que tomar todo de un tirón. Ah, no, eso no. Como de fondo. Ahí no. Fondo. Ah, ok. No, no lo hice. Creo que me porté muy bien, entonces. Sí, no lo he hecho. Pero me impresionó. Lo que me llamó la atención fue la fuerza de las Las chicas. chicas, ¿no? Sí, Hay sí, un sí. nombre, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Te acuerdas? No, yo no me acuerdo. ¿Cómo? Para las chicas que llevan. Sí, pues serán. En alemán, pues, no sé cómo. Sí, hay un. Se me fue también. También, sí. Pero está cañón justamente porque una cosa así, Sí. o sea, solo la cerveza ya es 1 kilo. Exacto. Más el vaso. 1,5 kilos fácil. Exacto. Y llevan, yo diría... 5, sí, 5 en cada, quizás. 5 en cada, entonces Son muy fuertes. es un montón. Sí, no, me impresionó mucho eso. Dije, wow, qué fuerza tienen. Y pues 10 horas, Sí. 12 horas seguidas. Sí, no, creo que hasta más, ¿no? Sí. Pero sí, estuve un buen rato ahí en la fiesta, estuvo buena. Me gustó mucho. Alemania me gusta, está muy padre también. Aquí ya hablamos un poco de las partes como que a ti te gusta mucho, de las playas, etcétera. Como, ¿a dónde más has viajado dentro de México? Dentro de México, también por el modelaje he conocido bastante, gracias a Dios. Sí, este trabajo me ha dado mucho, así, para conocer y todo. Y en México, pues, mira, he conocido Vallarta, Guadalajara, Puerto Escondido, Playa del Carmen, Cancún. Hay una playa por allá que se llama Expujá. Me encanta, es súper bonita también. Lo que sí me cuesta es un poquito más del norte. Ya. No he ido. Ya. Ahí sí me ha costado más ir para allá por el tema de tiempos también, Claro. pero sí quiero conocer más el norte de México. Por acá, pues todo lo que es Tepoztlán, Valle del Bravo, Acapulco. Yo creo que conozco mucho más México que Brasil. Sí, eso pasa mucho, ¿no? Sí. Porque Sí. yo tengo amigos mexicanos allá, como que están, por ejemplo, incluso algunos que me escriben, hey, Jan, mira, estoy en tu ciudad natal, Ujú. y han visitado muchos más lados alrededor que yo. Sí. O sea, yo dije, ay, jamás en mis... Ni idea, ¿no? Ajá. Sí, me pasa también, sí, Brasil conozco muy poquito porque también salí muy chavita de ahí y conozco bastante de México. Sí, ahora no me acuerdo de todos los lugares que he ido, pero conozco bastante. Yeah. Sí. Nos habías comentado en el comienzo también como que hubo mucha influencia cultural en Brasil en cuestión a los programas de televisión, por Ajá. ejemplo. ¿Hay más como productos, entre comillas, de exportación que se encuentran ahí? Por ejemplo, ahora que fui con mi esposa hace poco a España Ajá. y nos sorprendió muchísimo. Bueno, no había ido como en unos 8 o 10 años y vi taquerías en todos los lados. O sea, Sí. por ejemplo, allá, ¿cómo es? Pues mira, en donde viven mis papás hay un restaurante mexicano, Ujú. pero fui ahí una vez para probarlo. Dije, voy a ver qué tal, ¿no? La verdad, muy mal. Ya. Muy malo. O sea, las tortillas son, me acuerdo que nachos. Así No, que- es como Tex-Mex, ¿no? Exactamente. Las quesadillas, pues nada que ver. Entonces sí, no era una buena opción. Y en los supermercados, yo creo que no, ¿eh? O sea, sí hay tortillas, pero de harina. Cuando yo voy, sí les llevo, así de que rajas o chipotle, que le gusta a mi papá. Entonces, esas cositas se las llevo para que sigan probando y comiendo un poquito de la comida mexicana. Pero allá, sí, tal cual, no hay, fíjate, no hay nada así que digas, ah, eso es de México, tal cual, no, Ya. tristemente. Tú, aquí en México, hoy en día, tú te dedicas básicamente a moderación.
O sea, ahora ya el modelaje lo estoy dejando un poquito más de lado, sigo todavía con el modelaje, pero estoy ahora 100% en la conducción, en Ok. la tele, conductora de deportes. Deporte. Sí, Y en aquí, Azteca. ¿y a qué equipo le vas? Yo ahora justamente cambié. Ahora le voy al Cruz Azul, hace poco le cambié porque empecé en el mundo del deporte hace poco también. Y una amiga es aficionada de las Chivas. Estudiamos juntas porque estudia una carrera que es una carrera de comunicación y crónica deportiva. Entonces ella es fanática de las Chivas y me dijo, no, ahora que empezaste en todo eso, vas a ir a las Chivas. Tú dijiste, ok, Y yo, bueno, pues. bueno, está bien las Chivas, está bien, tienen, o sea, un buen equipo. Dije, vamos a ver, ¿no? Está bien. Solo acepta mexicanos Solo para acepta jugar. mexicanos y está padre, de Guadalajara, me gusta Guadalajara. Y dije, va, ok. Pero empecé a acompañar la Liga MX justamente por mi trabajo y todo, Ajá. empecé a aprender un poco más. Y dije, no, o sea, ¿en qué momento le dije que sí? ¿Y por qué? Porque, ¿qué te hizo dudar, pues? Pues el equipo, o sea, Ah, ya. los partidos, todo. Ay, no. Dije, no, o sea, no. Chicharito, ¿qué No. pasó? ¿Qué pasó, Chicharito? Dije, no puedo seguir aquí. A ver, ahora, o sea, les dije, me niego a ir al América. Ya hay muchos aficionados Eso. del América. Aplauso. Me niego, o sea, Muy sí bien. me gusta Jardine, obviamente, el técnico del equipo, pero es brasileño. Pero dije, ya está, hay mucha afición del América, pues le voy al Cruz Azul. Me gusta, Ya. tengo un amigo ahí de mi trabajo que le va al Cruz Azul y me dice, Leti, sí, al Cruz Azul. Y dije, ay, ¿sabes qué? Sí. Entonces, ahora cambié, les voy a dar chance a ver si no cambias. Ay, no, pero a ver. Es que ya cambiaste una vez, como. Sí, no, ya no puedo cambiar más. No. Sí. Entonces, el Cruz Azul. ¿Tú a cuál equipo le vas a sacar? Pumas. Ay, sí, Sí. es cierto, los Pumas me dijiste, sí es cierto. Sí, pero Pues, Cruz Azul tengo cierta simpatía porque siempre son los. sí. Como. Bueno, ganaron, ¿no? Hace. ¿Cuántos años? 2, 3 años ganaron la liga una vez. Pero pues antes siempre tenían como la fama de, pues llegan hasta la final o semi, pero en el último, Sí. minuto les meten gol, ¿no? Eso le pasa al Cruz Azul también. Sí, supuestamente, justo. sí. Por eso Esperemos dije, que no. sí. Esperemos que no. Voy a tocar madera. Pero sí, al Cruz Azul. Yo le voy al Cruz Azul. Pero bueno, yo Sí. Pumas 100%. Muy bien. Mejor afición de México. Ah, está mejor que las Águilas de la América. Sí, no, pues eso. Una vez fui, ahora que están jugando Cruz Azul ahí en ese estadio, seguramente también has ido, Ciudad de los Deportes, Sí, ¿no? exacto, están jugando. Ajá. O sea, se me hace, o sea, yo escuché rumores, no sé, tal vez tú nos puedes aclarar eso, que Ajá. pues ahorita que ya esté como el nuevo estadio del América que están construyendo, Sí. que lo quieren como quitar o algo así, yo dije, ¿por qué? Está padrísimo. Es que como están, exacto, o sea, cambiando todo el Estadio Azteca por el tema del Mundial, Ajá. la América tuvo que irse al Estadio Ciudad de los Deportes, que es la casa del Cruz Azul. Entonces ahora el Cruz Azul, bueno, estuvo jugando ahí en su casa, pero ahora está jugando en tu estadio, en el estadio de los Pumas. Sí. CU. Es verdad, sí. Sí, nos robaron el estadio. Y es que yo siento es que es muy, muy bonito porque es muy, no sé, vieja escuela. Me recuerda a las plazas de Toro. Como, no sé, Ándale, un poco, pues, porque sí. es como redondito, es muy Y así. empinado. Sí, Y- pero es muy amplio, como muy abierto. Sí. Está bien bonito. ¿Has ido ahí? Sí, Sí, ¿no? con Claro, Pumas, claro. justamente cuando nos eliminó Cruz Azul. Ah, Yo mira. estuve ahí. Sí, está bien bonito este estadio. No conozco muchos estadios en México. He ido al de el Cuauhtémoc, que es el de Puebla. El Estadio Azteca, la verdad es que tengo muchas ganas de conocerlo, pero ya, muy en breve para el Mundial. Sí. Oye, te voy a pedir disculpa ya de antemano, porque ahora voy a tocar un tema que también tiene que ver con el fútbol. Tal vez ya puedes adivinar. Ay, ya, a ver. Es que tengo una duda. Sí. No es para poner sal a la herida ni nada de eso. No. Pues Ya me la en el imagino. 2014, como ya saben, Alemania y Brasil nos enfrentamos en las semis del Mundial. En Brasil, Alemania 7-1. ganó 7-1. Y a ver, yo leí es que en Brasil ya de ahí nació como un dicho, cuando algo no va bien, o sea, dices,
¿Cómo te va? Pues 7-1. algo así. 7-1. Sí, es Sí verdad. quedó muy marcado, sí quedó bien marcado. No sé si es verdad, no Lo leí sé. en algunos comentarios ¿Sí? en internet. Pues ¿Cómo puede sería ser. como 7-1 en portugués? 7-1. 7-1. 7-1. ¿Cómo te va? 7-1. 7-1. Me puse muy mal. Seguramente sí, ¿eh? A ver, cuando nos empiezan a meter muchos goles, ya es momento de... O sea, ya nos vienen los recuerdos de este partido contra ustedes. Entonces, sí quedó muy marcado. Sí nos lastimaron. Pues sí, disculpen también, pero... es que- No, pues son cosas que pasan, ¿no? Y más Sí. en el fútbol. Pero sí estuvo muy feo. Sí. Pero nos quedamos con algo muy bonito que hicieron ustedes, porque o sea, Alemania como quedó en Brasil por el Mundial, pues hicieron como o sea, sus instalaciones, ¿no? Para quedarse allá. Entonces, eso lo transformaron en una escuela, fue lo que yo me enteré cuando se fueron del país. Ok. Entonces lo dejaron para Brasil. Fue como un regalo De Alemania. Oh, qué de bonito. Alemania, está bonito. Sí, se Lo sintieron único bueno en de todo deuda, eso. ¿no? Sí, exacto. Y bueno, pero sí tenemos malos recuerdos de este partido. Pero por lo menos no dejamos que Argentina ganara en su país, porque ahí sí el roce está fuerte, ¿no? Eso es muy interesante porque, a ver, deberíamos de apoyar a Argentina, ¿no? O sea, somos países vecinos, sudamericanos, entonces como, obviamente, entre Argentina y Alemania, pues que gane Argentina. Y no fue así. O sea, no fue así. Todos estuvieron como locos, a pesar del 7-1. La gente dijo, no, que gane Alemania. O sea, no querían que ganara Argentina, pero de ninguna manera. Sí. O sea, por el tema de Pelé y Maradona, ¿no? Sí. Entonces, estuvo muy interesante, pero yo creo que las cosas ya van más tranquilas, porque ya en el último mundial, donde Argentina se enfrentó contra Francia en la final, ahí sentí más apoyo de los brasileños con los argentinos. ¿Ah, sí? Dijeron, a ver, aquí ahora pues hay que apoyar a Argentina, ni modo, ¿no? Entonces, sentí que ya era un 70-30, digamos Órale. así. Que no quieren que ganen. Argentina. Ajá, o sea, en México no Ajá. quieren que... Argentina normalmente dice, no, es que estos güeyes ya ganaron 4 veces y Sí. luego andan de presumidos, bla, bla, bla. Y Estados Unidos también. Sí. Yo creo que entre Argentina y Estados Unidos, pues Estados Unidos. Si hay una rivalidad ahí muy, muy fuerte. Bueno, Francia también, y Argentina, pues por supuesto que sí, pero yo diría que 100% Estados Unidos. Sí. Sí. Y aparte, si ves la selección, como son muchos de descendencia mexicana. Exacto. ¿Y qué planes tienes como en el futuro? Por ejemplo, ahora estás cubriendo, pues sí, como deportes. ¿Cuánto llevas en la tele, más o menos? Llevo poco, empecé en octubre en un Ok. noticiero. Llevo secciones deportivas, son Ok. 3 minutos de información deportiva en un noticiero con Uriel Estrada, se llama A Más. Ahí estoy de miércoles a viernes. Y esto empecé en octubre en ese Ok. programa. Y ya los sábados estoy en ADN 40, que ya es un programa de 1 hora de deportes. Pues, siempre es deportes. Claro. Y este año empecé en Los Protagonistas, que es como el programa estelar de Azteca Deportes. Y también estoy en Deporte B, que es en la tarde. Ok. Justamente vengo de allá. Sí, Órale. también llevo meses, o sea, voy a cumplir 5 meses porque empezamos súper Yo empecé en recién. enero con ellos, sí, llevo poquito. ¿Cómo le hiciste? Por ejemplo, ahora platicando contigo, o sea, si tuviera, no sé, si como no pudiera escuchar específicamente que tú eres de Brasil, Ajá. y eso ya varias veces aquí en el canal lo he contado. Yo tengo un muy buen amigo con el que estudié en España, que él tenía un acento y parecía que ni que quería cambiar su acento, porque le ayudó, para ligar, la verdad. Le ayudó mucho. Era un cañón el tipo. Y hasta como el último día hablaba así. Y tú... Hablamos como medio cantado, ¿no? Sí. Está muy chistoso escuchar cuando alguien quiere hacer el acento brasileño, porque sí se escucha, pues así, como así hablamos literal, medio cantadito. ¿Cuáles son tus trucos o tus técnicas? Porque dijiste que también cuando tú llegas acá no hablabas nada de español. Nada. ¿Cómo te adaptas a tal nivel que casi ya uno no lo puede percibir? Pues? He tomado cursos para el acento mexicano. Cuando hice el curso de conducción, dije, a ver, ahora necesito
aprender a hablar bien español, ¿no? Ya. O sea, bien en cuestión del idioma y también o sea, con el acento. Entonces, Ok. ahí mi mente cambió por completo, porque antes pues hablaba español porque aprendí en la calle y así, pero era muy relajado. Entonces, nunca tuve que poner atención en el idioma, ¿no? Entonces, hablaba así, normal. Y ya cuando estás en la tele, pues tienes que comunicar, entonces Claro. te tienen que entender. Y el Sí. acento brasileño, pues se nota muchísimo. Sí, sí, sí. Muchísimo. Entonces dije, a ver, necesito tomar un curso, hacer un curso de acento mexicano, que más bien es acento neutro, lo Ok. dicen, ¿no? Entonces, porque el acento mexicano, tal cual así mexicano, pues no es un acento, si tú lo notas, es neutro, ¿no? Entonces es fácil de entenderlo si lo comparas con Argentina, España, Claro. ¿no? Entonces tomé un curso. Fue muy difícil, sigue siendo muy difícil. Hay momentos donde sí puedo como que enfocarme un poco más en ciertas palabras, ciertas consonantes, vocales, que es donde me cuesta más las vocales. La O para nosotros como U, entonces suena como U. Ajá. Las S, entonces, o sea, aquí en México la pronuncian muy bien, la Ya. S. Entonces, en Brasil cortamos las palabras y hablamos muy rápido. Sí. Y Entonces, también una cosa que noté como que ahora estuve en Portugal, ¿no? Y claro, el portugués de Portugal versus el diferente. portugués de Brasil es completamente diferente. Sí. Lo que hacen mucho ustedes, siento, es cuando, por ejemplo, una palabra termina, o sea, la penúltima palabra es un consonante y la última es un vocal. Por ejemplo, no sé, yate, Ajá. ¿no? ¿Ustedes dicen yate o algo así? Sí, esa No sé palabra, de hecho, cómo yo siempre es. pido ayuda a mi novio y le digo, ¿cómo es? O sea, llevamos 6 años, pero en estos 6 años creo que Ah. le he repetido 1000 veces esta palabra. Le pregunto, ¿cómo es yate? ¿Yate? ¿Y Y cómo me sería cuesta. en el portugués de Brasil? Es, tú dices yate ahí está, yate de avión. Ajá, yate, ajá, jets, ajá. Jet, ajá. Pues es que sería jet privado o Jet, no de jet. Ajá, eso Y de barco es yate. Ya, Yate. ok, Entonces, sí, es claro, difícil. Entonces, la lectura luego es así de que, a ver, ¿cómo? Y en la tele, pues tienes claro. que decirlo bien. Oye, eso me interesa mucho de qué te enseñan en ese curso de neutralización o de acento mexicano neutral, como lo llamaste tú. ¿Qué es lo que te enseñan ahí? A decir bien, perdón, las consonantes, las vocales, las S, las Rs. Para nosotros también nos cuesta mucho las Rs, porque decimos justamente, como te mencioné al principio, como con 2 Rs. Nosotros tenemos 2 Rs. Ajá. Entonces, esas 2 Rs suenan distinto a la R de México. Hay muchos trucos, pero lo que te enseñan, por ejemplo, es usar un corcho del vino, o sea, ponerlo en la boca ¿Neta? o un lápiz, Ajá. exacto, y hablarlo lo que quieres hablar. O sea, hablar el texto o platicar. Ajá. Sí. Entonces, eso hace con que tú puedas gesticular más, la lengua se te mueve más y es un músculo que tienes que ir trabajando. Entonces, nosotros en Brasil, pues yo crecí con una cierta manera de hablar Claro. y en México, pues tienen otra manera. Entonces, este curso te enseña a aprender a hacer todo eso. Sí, pues tal vez lo debería tomar en algún momento, porque o sea, a mí a veces me comentan como de cosas de, pinche Jan, ya empeoraste mucho con tu español. Ah, sí ¿no? te Pues, dice. sí, y no sé, como por eso luego como intento disimular con acentos, o sea, Ajá. acentos en el mismo español, como que, pues, no sé, como hablo exageradamente como en un acento para como tapar mi acento alemán, ¿no? Un truco que he aprendido y creo que me ha ayudado mucho es hablar, o sea, siento que el mexicano habla con la boca muy abierta. Ujú. Ellos abren más la boca, sí, ajá, sí. gesticulan mucho. Entonces, si tú empiezas a hacer eso, Claro. vas a ver que es más fácil hablar el español. Entonces, cuando estoy en la tele, intento hacer un poquito más eso. O practicar un poquito la R antes de entrar al aire, las S, R. y tener un poquito de paciencia y hablar más lento, porque si no, si es en el ritmo brasileño, hablamos muy rápido. Pero la clave, yo diría, hablar lento y abrir bien la boca. Claro. Ferrocarril. Así, ferrocarril. R de ferrocarril. Con eso siempre nos Así. torturaban en la universidad. La de tres tigres tristes. Ajá, tres tristes, no, tres. 3 tigres, creo que es así, ¿no? Tres tristes tigres. Ahí está.
3 tristes tigres tragaban trigo en un tragal. Y así rápido luego. Y Ya. Está bueno el curso. Sí, es que para mí, bueno, para los alemanes es muy difícil la R, Ah, bueno, está. dependiendo de qué parte eres, Sí, porque para nosotros es R, ¿no? como para adentro. Ajá, acá como R con la Ajá, garganta. sí. Y, o sea, como hay banda que incluso lleva muchísimos años acá, Y pero no se lo todavía quitan. hablan así, ¿sabes? Como yo soy de Alemania, pero me gusta mucho México. Pues es cuestión de práctica. Sí, ¿no? Practicarlo y el corcho ayuda mucho. Son tareas un poquito, pues, te cansadas así, pero te ayudan. Ya. Yo me acuerdo cuando era niño, a mí me fascinaba el sonido de rrr, Ah, ¿no? sí. Pero nunca me salía. O sea, yo quería como la lengua nomás no Sí. quería. Y como solo me salía rrr, ay no, así no es, ¿no? Rrr. Porque en Los Simpsons había ese pirata Ajá. que decía arr. Ajá. No sé Ay, si... querías hacerlo. Sí, y yo también lo quería hacer y estaba, no sé, una noche así acostado en mi cama y en algún momento me salió. ¿Te salió? Sí. ¿Lo lograste? Ah, pues ya con eso, entonces. Con la práctica, pues. Ya. Sí. Entonces, cuando empieces a practicar el acento neutro, vas a lograrlo fácil. Sí. Y por ejemplo, para hablar el portugués de Brasil, Ujú. ¿qué trucos tendrías? Porque la verdad yo siento es el portugués que hablan ustedes, para mí se me escucha, o sea, se escucha más bonito que el de El de Portugal. Portugal. Sí. Ustedes son como Algo los- así, ¿no? Ajá. Sí, sí es cierto. Ay, no sé, un truco para que puedas hablar portugués. Pues mira, como lo hiciste antes, se escucha, o sea, muy parecido como el tono este brasileño. Ah, cuando De tu amigo. chico, Ah, yo sí. soy de Brasil. Menino, soy de Brasil. Yo creo que si haces la sonrisita ya te sale como somos muy así de hablar con una sonrisa. Sí, Él siempre tenía de sonrisa, de de oreja acá a a oreja, acá. como dicen. Así somos. Y me enseñó a hacer brigadero. ¿Y qué tal? Bien, ¿Te brigadero gustó? aquí Es muy es... dulce. A ver, ¿cómo lo describirías? ¿Es un postre? Es como o sea, ¿tú dices el de plato o la pelotita? No, hicimos cuando nos quedamos sin dinero porque éramos unos pobres estudiantes, una vez gastamos todo el dinero que nos quedaba en una peda y ya... Y dijiste, y les llegó la cruda y quisieron Sí. comer Ah, sí. brigadero. Y pusimos leche condensada Exacto. Él siempre ponía, pero creo que su secreto, la yema de huevo. Sí, yo sé cómo. Ah, ¿sí? Y como polvo de cacao, ¿no? Sí, pero la yema de huevo no sabía. Y pues sí, era algo suyo. Sí, bueno, cada quien, exacto, Sí. con su extra. No, o sea, a ver, puedes hacer con mantequilla. Ok. Entonces, mantequilla, lechera y cacao en polvo. Puede ser cacao en polvo, no sé, 100% o puede ser no sé, algo más dulce, Ujú. que ahí te va a quedar bien dulce por la lechera. Pero es un postre súper fácil y súper barato, digamos así, porque es pura lechera y Sí. chocolate en polvo, ¿no? Pero aquí yo diría que sería como una trufa de chocolate, Ajá. ¿no? Una trufa. Es que hay gente que luego lo hace Sí. y no hace las pelotitas, o sea, literal lo tira en un plato Sí. y lo pones en el refri y lo comes con Ándale, cuchara. exactamente. Así Así. lo comíamos. Así. Durante 3 días. Sí, porque hacerlo las pelotitas pues para el cumpleaños, Sí. o sea, para que quede bonito en la mesa las trufitas, ¿no? Sí. Así. Y también está el beijinho, ¿Qué es es ese? el de coco. Es igual, pero es con coco. Sí. ¿Lo me probaste? acuerdo, Sí. Ese también está muy bueno. Ese es mi favorito. Y stroganoff. Stroganoff. Es muy chistoso la historia del Stroganoff porque es un plato francés, Sí. ¿no? Y en Brasil es una locura el Stroganoff. Es básicamente carne de res usábamos. O sea, yo me acuerdo Sí. que todo echábamos a una olla Ajá. y le poníamos mostaza, Sí. catsup, champiñones, Sí. carne de res, ¿qué más? Salsa roja Salsa roja. y crema de leche. Ándale. Así. Y dejarlo así reposar. Pero fuego lento. lo importante de ese plato es la papa, la papita que es muy delgadita. Ajá. Se me fue el nombre. Es que luego se me van los nombres en portugués. Pero la papita esa tienes que tenerla en el plato para ¿Ah, sí? que comas junto con el stroganoff. Ok. Igual sí
Batata palha, decimos. Ok. Así Creo que es. esa ni conseguíamos. No, puros chips, así en la bolsita lo aplastas y ya. También sale muy parecido. El próximo año es el mundial, ¿no? Aquí en México también. Sí, México, Estados Unidos y Canadá. Órale. ¿Ya se sabe algo de qué equipos nos van a tocar? O no, equipos no, pero qué partidos nos van a tocar acá. Creo que no. Creo que todavía no están definidos. No estoy segura, pero creo que no. Yeah. Porque mis amigos de Alemania ya dicen, no, vamos a México. Si Alemania juega allá, o sea, todos sueñan allá que pues Alemania juega aquí en México y Ajá. pues me pueden venir a visitar y que yo les doy el Sí. tour, etcétera. Sí. No. Todavía creo que no hicieron el sorteo de la FIFA. Pero los partidos ya están definidos en plan de como, ok, el partido de inicio, el primero va a estar allá, los cuartos allá. Eso El sí. inaugural es en el Estadio Azteca. Ah, órale. Exacto, va a ser justamente aquí en la Ciudad de México. Entonces, eso va a ser inaugural, va a ser, pues claro. Va a ser una Argentina. fiestota. Claro. No, México 100%. Y pues no sé quién va a ser el rival. El inaugural siempre es sobre del país que... El país sede, exacto. O sea, Ok, como del México país. es uno de los países sedes, Claro. pues va a ser el que va a recibir. Oh. ¿Qué trucos tendrías si uno quiere llegar a boletos? Mucho dinero. Es que es una Trabajar locura mucho. a veces. Están carísimos. Sí. Sí, están muy caros. Lo último que he visto es que estaba muy complicado de conseguirlos. Lo que la FIFA ahora está haciendo es dar prioridad Ujú. a los aficionados, a la gente que va a ir al Mundial de Clubes, que será ahora en junio. Ok. Y ahí sí, por haberlos comprado, o sea, por haber comprado estos boletos, Ok, te da derecho te a... da derecho a los boletos del Mundial, pero tampoco están baratos, exacto. Ya está vendiendo, creo que es uno, como un priority o algo así. Hay uno como que es Claro. una parte, el más caro, digamos. Ya. Y tienes, o sea, pagas una cantidad y puedes como que elegir, creo que 3 partidos, si no me equivoco. Más o menos eso. Ok. No sé bien de esta información, pero algo así. Sí. ¿Y no están aceptando como interns en TV Azteca? Ah. Como para hacer prácticas profesionales. Un alemán, ¿no? Para Sí, traducir, bueno, no sé, así. Yo no sé, les voy a cargar los cables o algo así. no Puedo pasa nada. preguntarles, Sí. les pregunto a ver qué Cámara, me lo dicen. que sea, no pasa Ándale. nada. Pues va a ser una locura, obviamente todos quieren estar en el Mundial, ¿no? O sea, a ver, yo apenas estoy empezando, entonces están los expertos en todo eso, ¿no? En el fútbol internacional o en las canchas, entonces obviamente van a ir estos conductores que son los que van a estar, Claro. ¿no? Para el Mundial. Nosotras creo que somos 4 conductoras nuevas, entonces creo que vamos a estar haciendo otras cosas como más tema color y así. Ujú. Todavía no nos han dicho bien, pero sí, ellos son los que van a estar pues ahí, ¿no? O sea, haciendo todo el reportaje acerca de los partidos y así. Pero va a estar padrísimo, yo creo que le va a venir muy bien a México. Pues es un Ojalá, lugar ya muy hace falta, fan ¿no? del fútbol, hace falta, ajá, exacto. Que nos vaya bien por lo menos una vez. Sí, pero que Alemania no, No, no llegue muy lejos. no Ustedes quieres son que... peligrosos. Sí. Bueno, en el último mundial eso fue la venganza. O sea, en el 2014 pues ganamos a Brasil, pero en el 2018 pues nos saca casi, bueno, sí nos saca básicamente México. En fase de Exactamente, grupos. sí, fue un momento muy importante para México ahí. Fue después 4 semanas yo viví humillaciones. Ah, ¿sí? Sí, claro. ¿Ves lo que se siente uno? Sí, seguro. Con lo de Brasil. Yo vivía en un ¿Ah, sí? barrio que era como un pueblito, todos nos conocíamos. Ya, ¿qué pasó, pinche güero? Ah. ¿Qué pasó con tu equipo? Ah, sí, así te hablaba. Te sale muy bien el acento mexicano. Yo creo que no necesitas del curso. Bueno, claro, pero eso es el de, ¿qué pasó, carnal? Sí, luego hablo en varios acentos. Muy bien, es difícil, ¿eh? Sí. En México hay muchos. Pero yo muchos creo que acentos. si yo quisiera trabajar en la tele, no podría hablar así, ¿no? O sea, tendría Pues hay que de ser más todo, neutro, o sea, nah. Pero Mira, ahora que lo depende, dices, sí. depende. Sí, depende qué es lo que están buscando. ¿Te has enterado que había también en programas de deportes, había hace, creo que 20 años, no sé si todavía lo ponen, pero había un personaje, creo Ajá. que disque alemán o inglés, que era como un hooligan,
que era una persona que siempre lo ponían en un traje como si tuviera muchos músculos y después desmadraba básicamente el estudio. ¿Aquí en México? ¿Sí? A ver, banda, ¿Quién comenten será? abajo, ¿quién se acuerda de ese programa Quiero saber. del hooligan? Y pues los canijos le pusieron como acento alemán, ¿no? Ah, sí. Inglés. ¿Inglés? No, no lo he visto, no lo he visto. Lo voy a buscar. Voy a buscar. Igual, sí, ahí igual me puedes hacer, o sea, hazme el favor, por favor. Nos pregunta si no quieren reintroducir el hooligan y ya podría ser. Ah, ¿quieres entrevistar al hooligan? O sea, no, al- yo quiero ser el ¿tú hooligan. quieres ser? Sí. Ah, ok. Vale, les voy a preguntar a ver cómo está quién será el vacante o cómo está la cosa por allá. Pero yo creo que en algún momento ya no siguieron con esa tradición, pero sí muy, muy chistosa. Sí, no conozco, ¿eh? Te digo que como todavía me falta mucho por conocer del Claro. mundo del deporte, ¿no? O sea, es todo nuevo para mí y más en México que hay mucha, bueno, como en Brasil también, ¿no? Mucha cultura del fútbol. Claro. Entonces voy a informarme de eso, a ver quién era, porque si Ya no lo verás. conozco. Después vas a ir a los Pumas también. No creo. Yo creo que me quedo con el Cruz Azul. Está bien. Está bien. ¿Y Brasil está calificado? Sí. Bueno, ahí batallando, pero sí está. A Sí. ver, Argentina pues ya está, ¿no? Pero Brasil sí Argentina llega. ya está, México ya está. Exacto. Estados sí. Unidos Se va a también. poner interesante. Sí. Son muchos equipos, pero muchas selecciones, pero Y es la primera Está vez que lo hacen como en 3 países, así como de ahí para allá. sí, lo bueno, a ver, está cerca, pero igual pues ya es un gasto extra también, ¿no? O sea, entre vuelos y hospedaje y todo, Claro. sí va a estar un poquito más, o sea, el tema logística va a estar un poquito más complicado. Pues sí, claro. Eso sí. ¿Qué planes tienes en México para...? Mira, yo ahora estoy 100% enfocada en lo de la tele, en la conducción. Entonces estoy estudiando muchísimo, me estoy preparando cada día más. Lo que quiero es obviamente estar en el mundial. Ese es el sueño de cualquier Claro. conductora o alguien que esté en el mundo deportivo, ¿no? Ujú. Entonces, el mundial 100% y luego se vienen las Olimpiadas. Entonces, ¿Y esos también dónde van a hacer? en Los Ángeles, en 2028. Órale. Sí, entonces son mis dos prioridades ahora, sí. El foco está ahí. Y pues eso, o sea, 100% tele y el modelaje, un poquito de vez en cuando, pero también está. Ok. Sí. Y ahora llegamos a una sección que son como preguntas express, tú las puedes responder como tú quieras. Ok. Tu lado más mexicano. Mi lado más mexicano, ay. Yo... O sea, de cómo actúo, como cualquier cosa. Sí. Cuando vento madres. Ah, órale. Quizás. Porque ya se me hace que vento madres en mexicano. Claro. Ajá. Me gusta. Ya no me enojo en portugués. No. Y es donde digo, no manches, ya soy muy mexicana. Sí. Creo que ahí sí llegaste. Sí, ¿no? ya. Sí. Cuando empiezas a hablar así, las palabras más Sí. feas, digamos, de un país, es cuando ya tocaste hondo, ¿no? Sí. De hecho, yo también lo hago, ¿eh? Muchas veces. Como, Sí. Ese pinche güey que... Sí, en el tráfico, así. Ajá. Sí, entonces ahí es cuando digo, no manches, ya soy mexicana. Órale. ¿También manejas como los mexicanos? No. Bueno, Manejo, los yo chilangos, no. ¿eh? No todos los mexicanos manejan así. Manejo, sí manejo. ¿Pero como los chilangos? No, No. no. Ahí sí, es un tema. Ya. Es un tema. ¿Tu comida favorita mexicana? Chilaquiles, verdes. Verdes. ¿Son picantes los verdes? Que como Sí, nunca son como picantes, chile. sí. Ajá. Ok. ¿Tu lugar favorito en México que no es Puerto Escondido? Valle del Bravo, quizás, podría ser. Sí. Sacando de playa, sí. Pues Valle del Bravo. Es que me encantan varios lugares, pero así rápido, Valle del Bravo. Ya. Sí. ¿Qué te creo la mayor sorpresa aquí en México? Conocer a ir al concierto de RBD, porque era mi sueño ir a un concierto de ellos.
Pero conocer creo que a algunos de ellos también fue así de que algo impresionante. Y bueno, hay muchos, pero trabajar en la tele mexicana también para mí pues es algo que me sorprendió muchísimo. Un hábito mexicano al que nunca te vas a poder acostumbrar que no sea lo de la puntualidad. Un hábito mexicano. Ay. Pues no sé, quizás la manejada. ¿Cómo manejan? Dices Pues aquí sí, específicamente. sí, creo que me costaría un poquito. ¿Has ido, por ejemplo, a como Baja California Sur? Sí. Ahí manejan bien, o sea, bien respetuosos. Ah, sí. Tienen lo de los También. 4 cruces. Sí, a ver, es que como he estado en Tailandia, en Indonesia, manejan muy mal por allá. O sea, muy, muy mal. Entonces, Caótico. caótico. Pero todo Aquí fluye siento al que final, ¿no? Como ahí. No, yo creo que el tráfico está 1000 veces peor. Ojo, que si hablamos de tráfico, San Pablo es 1000 veces peor que la Ciudad de México. Ok. 1000 veces peor. Ah, pues. Sí, pero sí, quizás el estilo como manejan los mexicanos, quizás no me acostumbraría. Ya. Sí. Aunque es peor en Peor en ciudades. San Pablo, sí, Sí. no, ahí es un caos, ahí sí te tardas muchísimo. Ya. Muchísimo. Una cosa que es mejor en México que en Brasil. A mí ahora lo que te puedo decir, el trabajo, o sea, a mí me encanta trabajar en México, entonces soy muy agradecida, yo diría que el trabajo. Y ahora viceversa. Una cosa que es mejor en Brasil que en México. No sé si me voy a poder explicar bien, pero a ver, cuando siempre me preguntan qué es lo que más te gusta de Brasil o extrañas, yo te diría que mi familia. Ujú. Entonces, pues mi familia, porque así de decir, extraño algo en específico de Brasil, pues serían ellos. O sea, porque la comida de allá me gusta, pero la de acá también, entonces la gente, pues somos muy parecidos. En Alemania pegaron en algún momento mucho de estos rudicios, ¿se llama? Rodicios, sí. Eso sí. ya es un término fijo, ¿no? Para un Ahí tipo está, de ahí carne. está. Puede ser, eso sí puede ser. Las espadas, ¿no? Las sí. espadas brasileñas, así le dicen, creo, Sí, aquí. pero si ahora me hiciste, claro, ya, te tengo la respuesta. El sushi. El sushi de San Paulo es para mí el mejor sushi ¿Ah, sí? del mundo. A ver, no he ido a Japón, Ok, no he probado el claro. sushi en Japón, pero te puedo decir que es el mejor sushi que he probado en mi vida. ¿Has ido a Culiacán alguna vez? Sí, he ido a Culiacán, he probado ahí el... Sushi. Sí, sushi. Sushi culichi. Muy rica la comida del mar ahí, sí, pero sí me quedo con el sushi brasileño. Pues está curioso. ¿Tienen como ahí herencia o parte de la herencia de Sao Paulo, le dijiste? Es que hay muchos japoneses, Ah, exactamente, ok. hay mucha cultura Claro. japonesa ahí, entonces hay muchos restaurantes, pero la mayoría de los restaurantes son riquísimos Mm. de comida japonesa, entonces sí me quedo con el sushi brasileño, Ok. sushi de San Paulo, Sí, más ok. bien de San Paulo, sí. Y ahora, el choque cultural que más te sacó de onda. Ya me acordé. Ahorita. El ahorita. ¿No existe en Brasil eso? No existe el ahorita en Brasil. Entonces me da mucha risa porque eso ya aprendí también. Antes cuando me decían, sí, Leti, ahorita voy. Yo, ahorita viene. Y el ahorita no llega. Yo creo que eso. ¿Cuándo Sí, es el ahorita, ahorita? sí es cierto. El ahorita fue algo que aprendí también a lidiar aquí en México. Porque, pues eso, como que me decían ahorita y ahí me quedaba. Ya. Y en la comunicación en general, ¿cómo sientes, por ejemplo, Brasil versus México? Porque una cosa que yo tuve que aprender también es como leer un poco entre las líneas, ¿no? O sea, cuando tú, por ejemplo, le pides algo a alguien, en Alemania, si tú lo quieres negar, pues dices, no tengo tiempo, no puedo, no te lo voy a dar, y ya está. Ajá. Y aquí ya, fíjate que no. Te dan vuelta. Es como el ahorita, ¿no? Sí, Es como- sí. sí, eso también. Eso sí es cierto. Eso también. Ya me hiciste acordar de eso, de este tema. Sí, creo que los brasileños somos más, bueno, ustedes alemanes también, que a nosotros, Ujú. brasileños, bueno, yo cuando estuve en Alemania también fue algo para mí muy, fue ahí donde extrañé también muchísimo a México cuando estuve en Hamburgo, porque si comparo la agencia de modelo, mi agencia de modelo aquí con mi agencia de modelo de allá, Ujú. yo tenía que marcar cita para ir a la agencia. Y aquí en México llegaba y todos
así de que... Y eso, cada quien tiene su mundo y sus maneras, ¿no? Entonces allá todo es más así. Y acá todo es más relajado. Entonces yo estoy más acostumbrado con este mundo relajado. Claro. Entonces extrañé muchísimo a México. Cuando veía eso dije, ay, ¿qué está pasando? Pero sí, justamente el de decir las cosas así más frontal, creo que es más brasileño, sí, brasileño, alemanes. Entonces México como que te da así como vueltitas, ¿no? Así de que sí, fíjate que es que son tan amables que quieren como, no te quieren lastimar, yo creo. Ajá. Entonces te dan vueltas para llegar a decirte no. Entonces sí, aprendí también eso, como que la horita, también de que sí, fíjate que no se va a poder por tal cosa, entonces digo, no, eso no. Entonces también lo aprendí y lo aplico, ¿eh? Y lo aplico, ya lo he aplicado. Fíjate que es que mi Fíjate que- abuela está de sí. cumpleaños y tal vez voy a llegar un poquito más tarde. No va a llegar. Ahí es ¿sabes? donde también me siento mexicana, fíjate. Sí, ahí también es donde digo, ya me siento muy mexicana. El de que, no, amiga, fíjate que no voy a poder, o algo así, como que también. Es que ya cuando mucha ya cara. escucho abuela o hámster o mi mascota, ya Empiezas. digo, ya sé que no. Ya no no. va a suceder, no va a suceder. Sí, eso también. Leticia, muchas gracias por Gracias, Jan. platicar A un ti. poco. Bueno, ya saben, banda, abajo en la descripción dejamos todas las redes de Leticia para que la sigan. Instagram mayormente usas, ¿no? Instagram, uso más Instagram, exacto, Leticia Santos, LA. Y ahí me pueden acompañar en vivo de martes a sábado en Órale. Azteca Deportes. Muy bien. Muchas gracias, Jan, también por la invitación. Ve aquí la increíble historia de Rui, un africano que terminó en México y a pesar de tener títulos universitarios de posgrado, empezó a trabajar por 2,000 pesos al mes. Dale click acá y comenta qué fue lo más increíble de esta historia de superación.